Hola, bienvenidos. En una clase anterior hablábamos de cómo guardar información en una memoria USB, pero aparte de conocer eso, también hay que conocer otras características de las memorias USB. Así que hoy vamos a hablar de ello. Mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. Memorias USB podemos encontrar de muchísimos modelos. Podemos encontrar las tradicionales como estas, incluso hay unas que ya tienen diseños muy llamativos, pero al final del día son unidades de almacenamiento que nos permiten guardar información. Como les mencioné, en la clase anterior ya vimos cómo guardar información en una memoria USB, pero hay otras características que deben de tomar en cuenta cuando utilizan estas memorias, principalmente cuál es la capacidad de almacenamiento, cuánto puedo guardar en una memoria USB. Pues bueno, vamos a ver un poquito más sobre eso. Como mencionaba, existen memorias USB de diferentes tamaños, formas y colores. Entonces, ¿cómo le hago para comprar una memoria USB? Cuando vamos a estas tiendas de electrónica o incluso en los supermercados como Walmart, en la sección de electrónica, podemos encontrar estas memorias. Y lo primero que nos preguntan es de cuánta capacidad de almacenamiento. Nosotros muchas veces no sabemos cuál es la capacidad de almacenamiento. Esto se refiere a cuánta información puedo poner dentro de la memoria. Y existen diferentes capacidades. Las más comunes son de 32, 64 y 128 GB. Pero vamos a explicar un poquito más sobre esa capacidad de almacenamiento. Para que nos demos una idea de cuánto le cabe a una memoria, hay que tomar en cuenta cuál es la capacidad de esa memoria. Actualmente existen memorias de 8, 16, 32, 64 y 128 GB. También existen otras, pero son menos comunes. Estas capacidades de almacenamiento son muy comunes, sobre todo, por ejemplo, estas más grandes para computadoras, la de 256, 512 y 1 terabyte. Esas son más comunes para lo que son las computadoras, pero las memorias USB rondan entre los 8, 16, 32 y 64 y 128 GB. Ahora, para darnos una idea de cuánta información le cabe, va a depender mucho del tamaño de los archivos. No puedo decirles, pues a mi memoria de 32 GB le caben 10,000 documentos de Word, porque puede ser que un documento de Word tenga una hoja y entonces así sí pueden caber los 10,000, pero ¿qué pasa si mi documento de Word tiene 100 hojas? Es un documento mucho más grande, pero ¿cómo sé cuánto pesa un archivo? Pues bueno, si nos vamos a nuestro explorador de archivo y buscamos cualquier documento que nosotros tengamos, por ejemplo en documento, lo seleccionamos, le damos un clic derecho para que nos muestre las opciones y le vamos a dar aquí en propiedades. Aquí, en esta sección me dice cuál es el tamaño de mi archivo. Por ejemplo, esta carpeta, ¿no? También aplica en carpetas. Si le doy un clic derecho para que me muestre las opciones y le digo muéstrame las propiedades, me dice, mira, esta carpeta pesa 11.6 megas. Si yo guardo esa carpeta en mi memoria, ya voy a saber que ese es el espacio que va a ocupar. Entonces, vamos a hacer como un tipo cálculo promedio. Por ejemplo, si tenemos una canción, vámonos a las canciones. Si yo tengo una canción que en promedio el tamaño de la canción es de 4 megas, que es más o menos de 3 a 4 minutos de música, me dice que una memoria de 64 gigas le caben 15,000 canciones aproximadamente. A una memoria de 32 gigas le cabe 7,500 aproximadamente canciones. El tamaño de una memoria USB también define lo que es el precio. Es decir, entre más grande es la memoria de USB, es decir, entre más capacidad tiene, más cuesta. Por ejemplo, las memorias USB de 32 GB andan aproximadamente entre los 100, 120 pesitos, pero una memoria de 128 GB ya puede costar 250, 300 pesos, y qué decir de las otras más grandes. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos imágenes en nuestra computadora que queremos pasar a la memoria USB. Por ejemplo, pueden ser fotografías. Tenemos una fotografía que en promedio pesa 5 megas, ¿no? Que son para una calidad de 5 megapíxeles o algo así. Más o menos tenemos
en cuenta que una memoria USB de 32 GB le van a caber unas 18,000 fotos. Pero si yo tengo una memoria de 64 GB, me van a caber 37,000 fotos. Entonces, si ustedes se fijan, pues la capacidad de almacenamiento de las memorias USB es mucha dependiendo del tamaño en la que lo compras. Por eso, cuando ustedes van a una tienda a comprar una memoria USB, lo primero que les preguntan es ¿de cuánto quieres tu memoria? Y les dicen, tenemos de 8, tenemos 16, tenemos de 32. Lo más importante a recordar aquí es que entre más grande es el número, más información le va a caber, pero también deben de recordar que entre más grande, más va a costarle su memoria. Yo les recomiendo que comencemos con una de 32 GB. Una de 32 GB le cabe muchísima información. Si ustedes tienen demasiadas fotos o archivos, pues entonces necesitarían a lo mejor una más grande. Los archivos que más espacio ocupan en una memoria USB son los videos. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Un video, dependiendo de la duración, pero son los archivos que más espacio ocupan. No puedo decirles que a lo mejor a una memoria de 32 le caben, no sé, 20 videos, ¿no? Porque va a depender también del tamaño del video. Un video, por ejemplo, de 1 hora va a ocupar muchísimo más espacio que un video de 4 o 3 minutos. Entonces también va a depender del tamaño del archivo. Por ejemplo, aquí nos dice, mira, pues un video en HD, que ya es una calidad más o menos decente. Bueno, yo considero que ya es una calidad decente. Un video de aproximadamente 1 hora nos va a ocupar casi los 32 GB de nuestra computadora, de nuestra memoria USB. Pero si nosotros tenemos varios videos más pequeños, pues vamos a poder utilizar mejor el espacio. Entonces, acuérdense que podemos comprar nuestras memorias dependiendo del tamaño que nosotros necesitemos. Si ustedes sienten que tienen muchos archivos, pues compren una un poco más grande. Pero si sienten que solamente la van a estar ocupando para guardar algunos archivos que necesitan ir a imprimir o que necesitan pues tenerlos a la mano y no son mucho, con una de 16 o una de 32 están perfectamente bien. Así que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Esta es una información que es muy importante que ubiquemos porque muchas veces nos cuesta identificar y me preguntaban mucho sobre cómo comprar una memoria USB. ¿Qué marcas hay? Pues hay muchísimas. Si ustedes se fijan, estábamos viendo aquí algunas imágenes. Las marcas más populares son Adata, son también Kingston y algunas como, por ejemplo, hay marcas como Samsung que también ofrecen este tipo de dispositivos. En las marcas, la verdad es que cualquier marca que compren son buenas. Solo traten de verificar que el producto, cuando ustedes lo vean, tenga lo que es pues una imagen o al menos el material se vea un poco resistente. Aquí ya empiezan a entrar los gustos. Puede ser que les gusten las tradicionales como estas o por ejemplo algunas que ya tienen diseños muy llamativos como lo es esta. Dependiendo de qué es lo que a ustedes les gusta, es la memoria que van a ocupar. Yo de mi parte quiero compartirles simplemente la información para que tengan la información necesaria para poder comprar una memoria USB. Acuérdense, solamente hay que revisar qué capacidad tengo, cuál es mi necesidad de archivos, de guardar archivos para que yo pueda saber qué memoria necesito. Entonces, les dejo la información, espero que me haya dado a entender, pero si no es así, déjenme sus dudas en los comentarios. Mi nombre es Rosalba, hasta la próxima.